Buenas noches. Hoy hemos venido hasta la capital del país para originar nuestra sección Protagonistas en Oro Noticias con un santandereano, Manuel Sánchez Aguirre. Sin duda, alrededor de nuestro invitado se ha escrito parte exitosa de la historia del fútbol de salón de los dos últimos lustros. ¿Y por qué hablar de Manuel Sánchez y por qué hablar de su deporte, el fútbol de salón? Sencillamente porque esta semana este deporte que ha sido exitoso para nuestro país cumple 50 años de haber llegado a Colombia. Ha cumplido 10 lustros desde que al loco Jaime Arroyón, el famoso Jaime Arroyave Rendón, el famoso pantalonudo, le dio por traer a nuestro país el fútbol de salón. Buenas noches, Manuel. Bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, buenas noches y a todos los televidentes igualmente. 50 años de vida institucional, 50 años de mucho trajinar, 50 años de muchas luchas, pero 50 años donde los últimos 10 han sido de buenas noticias para el deporte colombiano. Sí, Carlos Julio, un 26 de septiembre, siendo las 5 de la tarde, descendió de un avión de la FAC Jaime Arroyave con un reglamento que le había sido prestado o le había sido regalado en Sao Paulo, en Dos Santos, a la que él había acudido a un evento de la Universidad Nacional. Ese reglamento posteriormente, en los siguientes días, fue llevado a la traducción por parte de Albano Ariza. ¿Santanderiano? Albano Ariza, sí, y que trabajaba con atletismo, pero que manejaba varios idiomas y le ayudó al loco Arroyave con ese tema. Posteriormente, don Jaime empezó a generar una serie de luchas, primero con una liga creada en Bogotá, de la que también era presidente, después la Liga del Quindío, que fueron las dos primeras ligas, y digamos que a través de un trabajo de él, de un trabajo muy persistente de él, logró introducirlo al Sistema Nacional Deportivo Colombiano, posteriormente al Comité Olímpico, luego fuimos desafiliados del Comité Olímpico y luego, un año después, logramos nuevamente la afiliación al mismo. El primer torneo que hubo en Colombia de este deporte se generó en Bogotá, con el Seguro Social colombiano, con una cifra récord de 572 equipos. Sí. Cuando nadie conocía ese deporte, era una cifra récord, y a partir de ese momento se convirtió en el deporte más masivo de Colombia, y posteriormente un deporte que tiene muy buenos niveles de convocatoria. Hoy estamos aproximadamente en 1 millón de afiliados a nuestra federación, sí, que nos convierte en el deporte más practicado de los colombianos. Además, recordar que precisamente con Jaime Arroyave, como él dice, nos dio la locura también y la pela de fomentar primero el campeonato interbarrios de fútbol de salón, que se hizo a partir del año 1979, cuando Vanguardia Liberal cumplió 60 años. En la época del doctor Alejandro Galvis Galvis, que en paz descanse, y con la gerencia del doctor Alejandro Galvis Ramírez, con Zoraida Uribe de da Silva y con María Elena de Ballesteros, que en paz descanse, pues comenzamos ese proceso semillero para nuestro departamento y que posteriormente también sirvió de base para el 1000 Ciudades de Colombia. Y ahí es donde viene nuestro invitado. Manuel Sánchez Aguirre se había ido a estudiar a Chile, a hacerse técnico de fútbol, pero cuando vino a Colombia y llegó allá a Bucaramanga, teníamos a Washington Rolando Muñiz, técnico uruguayo muy exitoso en ese entonces, y él fue a dictar unas clínicas a formar los nuevos técnicos. Ya aparece Manuel Sánchez y aparece la nueva historia en lo deportivo para el fútbol de salón. Sí, creo que la vida me tenía ese camino, era otro el horizonte, digamos que el fútbol era un propósito, estaba encaminado, inclusive cuando regreso a las divisiones inferiores del Atlético Bucaramanga, junto con Federico Bairo. Sí, con Federico Bairo, ahí hago un proceso muy corto, ahí me doy cuenta que realmente ese tipo de instituciones tenían mucho desorden, eran unas instituciones donde no existía, digamos que unos argumentos claros para pensar en un proceso de divisiones inferiores, y preferí hacerme a un costado, y ahí llega el microfútbol. Por situaciones muy casuales, llega, luego tengo el contacto con la federación, con Jaime Arroyave, y posteriormente di un mal comienzo con la federación, por algunos hechos ocurridos en Buga, en el Campeonato Nacional Juvenil, que ha sido el campeonato más grande hecho en Colombia frente a participación de ligas regionales con 26 ligas en aquel entonces,
por algunos hechos ocurridos con Santander, entramos en digamos, diferencias con la federación que posteriormente fueron limadas y la federación volteó los ojos hacia Santander, que era un reclamo que hacíamos, y en ese voltear de ojo me piden venirme a ponerme al frente de la Comisión Técnica Nacional, y posteriormente vinieron las elecciones nacionales, posteriormente vinieron una serie de resultados para Santander, en donde nos ganamos 5.000 ciudades de Colombia, y todas las categorías, todas, desde la infantil hasta la categoría superior, quedaron en manos de Santander. Pero vea, Manuel, ahí aparece usted, campeón del mundo en Bolivia, ¿cierto? Campeón panamericano en el año 96, aquí en Bogotá. Subcampeón del mundo en Argentina. Subcampeón del mundo en Argentina. Subcampeón del mundo en Paraguay. En Paraguay. Y luego, pues el título mundial ya aquí ganándole a Paraguay en el 2011 y se refrenda ya a usted ahí como presidente de la federación. En los primeros que hemos mencionado como técnico y luego como presidente de la federación. Son pocos los casos que se han dado donde una persona de ser el técnico, de ser la parte deportiva el responsable, pues llegue a ser el manejador en la parte administrativa, ¿no? Sí, pues no tengo... no hay antecedentes. Caso, pero evidentemente sí ha sido muy satisfactorio poder transmitir, digamos, poder influir un poco en todo ese conocimiento, ahora desde la parte administrativa con las selecciones nacionales. Sí. Siempre me reúno con los cuerpos técnicos, conversamos, sacamos las experiencias que hemos tenido de manera conjunta y digamos que de una manera respetuosa procuramos hacer aportes. Sí. Porque igual, digamos que yo les he hecho entender un poco que los que administramos deporte, como en este caso, luego hacemos un esfuerzo económico muy complejo. Y a este deporte sí que le han tocado préstamos en los bancos, nos hemos tenido que empeñar, sí. Hemos tenido que hipotecar, porque digamos que el país, desde el punto de vista deportivo, le ha costado mucho trabajo entender de que un deporte como el fútbol de salón así no pertenezca a un ciclo olímpico. Es el deporte más practicado de los colombianos. Entonces el deporte, digamos que las instituciones gubernamentales siempre nos ponen esa tranca. Pero ustedes no pertenecen a un ciclo olímpico. Sí, pero somos un deporte el más masivo del país. Y con unos resultados en deporte de conjunto que no sé cuánto tiempo pasará antes de que otro deporte de conjunto en Colombia, por ejemplo en el caso nuestro, somos campeones mundiales de 3 de las 4 categorías internacionales. Campeones mundiales en mayores, campeones mundiales en mujeres, campeones mundiales sub-17 y terceros sub-20. Eso implica que todo el proceso está hecho. Entonces, eso, por ejemplo, le ha costado al país reconocerlo, no a la gente del común, a las instituciones gubernamentales, a los institutos departamentales que de la misma manera tratan las ligas, con mucha indiferencia. Y no hemos podido entender por qué. No hay claridad, como se lo dije a la directora de Coldeportes hace 15 días atrás, que no nos enredara con el cuento del tema de ser o no ser un ciclo olímpico, que lo que estaba claro era que aquí había un deporte absolutamente masivo que merecía el respeto del país, comenzando por las instituciones. Entonces, el fútbol de salón o el microfútbol se ha convertido, voy a poner este ejemplo, en Bielorrusia. Es la primera vez en la historia del deporte colombiano que un deporte de conjunto es campeón del mundo en Europa. En Europa. Nunca se ha dado ese caso. Que es muy difícil. Y eso no es nada fácil. Difícil. No es nada fácil. Claro. Muchas veces nos tildaron, antes de hacer el Mundial del 2011, la gente, yo me atreví a hacer el Mundial del 2011 porque nosotros habíamos ganado títulos internacionales como el Mundial de Bolivia. Sí. Y siempre fue a escondidas, Carlos Julio. El país no se enteraba porque los medios de comunicación jamás nos daban el crédito de haber ganado. Y entonces ahí tomo yo la determinación posesionándome como presidente y se lo dije a don Jaime: Manuel, ¿para qué se va a meter en esa locura? Le dije a don Jaime: porque el país nos tiene que ver, el país se tiene que dar cuenta del poder deportivo que tenemos. Nunca he visto al presidente Santos premiando un evento internacional en Colombia. Ese se emocionó, nos creyó, ahí estuvo. Y de ahí para allá, entonces luego vino el cuento que solo ganábamos en Colombia y que por eso organizábamos los... Sí, entonces esa gente que quiere acabar con este deporte decía, entonces fuimos a Europa y ha sido el único deporte que ha ganado y acabamos de ser campeones mundiales en Paraguay, la meca del fútbol de salón. Entonces, es difícil. Está sopesado todo. Pues lánguidamente está finalizando en el país el Campeonato Mundial de Fútbol Sala. Ellos llaman futsal, que el futsal es el fútbol de salón, pero sin duda con cifras astronómicas.
manejadas en los presupuestos, que contradicen y contrastan lo que se hizo en el fútbol de salón en el 2011, que usted lo va a decir ahora, Manuel, pero sobre todo con algo que nosotros desde los medios hemos censurado, la forma implacable como FIFA y la misma Federación Colombiana de Fútbol quisieron sepultar el microfútbol. Quisieron enterrar los 50 años, el medio siglo, en este 2016, con un campeonato mundial de fútbol sala, en donde lastimosamente el tiro le salió por la culata. Hoy Colombia se fue de la fiesta muy tempranamente. Es más, yo creo que se debió ir más temprano que lo que se fue luego de ese partido que se definió por penales frente a Paraguay, pero sin duda por la cantidad de miles de millones de pesos que se invirtieron en una organización que hoy no da ningún fruto. Esa es la demostración de un trabajo humilde que ha hecho la Federación desde hace 50 años con Jaime Arroyave y que hoy está en manos de un santanderiano, Manuel Sánchez Aguirre, con resultados pletóricos, con resultados reales y con una camada de jugadores como los que estuvieron en Paraguay, pero también con una realidad. Hoy, más de 1.000.000 de jugadores practican este deporte y hay más de 1.000 canchas en toda Colombia. ¿Es así o no? Es así, Carlos Julio. Mire, pues es fácil caerle al caído. Y digamos que yo he procurado ver el Mundial con un lente esperanzador de que no ocurriese lo que la FIFA pretendió viniendo a hacer el Mundial a Colombia. Porque fue un Mundial asignado a dedo. La FIFA no permitió ningún tipo de propuesta, simplemente se lo asignaron a Colombia, porque está claro que la diferencia en Colombia es notoria y que la FIFA no ha podido recortarla a través de la Federación Colombiana. Entonces había una preocupación durante estos 3 o 4 años, era la forma como nosotros teníamos que acolchonar el tema. Por eso creo que estos 4 años plegados de resultados importantes, de títulos mundiales, de un torneo profesional sólido hoy con 24 equipos, con 12 equipos en mujeres. Y a los dirigentes del fútbol les decía, lo único que yo les puedo dejar es un colchón importante para cuando la FIFA pretenda empujarnos desde un barranco, tengamos dónde soportar. Y la realidad terminó por darse. La realidad le mostró a Colombia las diferencias, los esfuerzos, y es que vestirse con ropa ajena siempre termina uno desvestido en la calle, como dicen en Santander. Sí. Ahora, que hoy diga la FIFA o que diga la Federación Colombiana que no pretendió hacer uso de los jugadores más importantes del fútbol de salón, creo que no lo tengo que decir yo, los jugadores lo dijeron públicamente. Sí. Allá lo manifestaron, de estar acosados y de estar recibiendo ofrecimientos, como yo mismo me lo manifestaba. No me lo inventé yo cuando salí a reclamarle a la Federación de Fútbol y a Yesurún que se portaran decentemente, que por lo menos se tomaran la molestia. Y es que en esto se lo dije también a la directora de Coldeportes. Aquí tiene que haber respeto por un deporte que tiene 50 años, que está dentro del Sistema Nacional Deportivo, que es parte del Comité Olímpico con voz y con voto. Y el fútbol no puede pretender cada vez que quiera mostrarle un resultado al país, hacerlo con los jugadores de fútbol de salón, porque por lo menos debería existir un convenio de transparencia donde por lo menos se nos dijese, hombre, por favor facilítenos un deportista, ya que ustedes tienen ese desarrollo de 50 años y nosotros no hemos hecho nada, porque no le invierten un solo peso en el país a eso. Pero sí reciben ingresos de FIFA. De FIFA y del país, porque si no preguntemos cómo nos cuesta un mundial de fútbol sala 50.000 millones, entre escenarios y el dinero que pusieron para el desarrollo del mismo. ¿Y cuánto valió el mundial del 2.000 millones cada uno? Mire esa diferencia, televidente. Y un coliseo en Bucaramanga. 50.000 lo que se acabó de hacer, 50.000 millones de pesos, contra 2.000 millones de 2011. Y un coliseo, el del Bicentenario, que se hizo fue para el Mundial de Fútbol de Salón del 2011 y que ahora le metieron, ¿cuánto plata? 12.000 millones más o menos. Es lo que valió. Lo que valió. Ahora, Carlos Julio, mira, tenga en cuenta esto. ¿Cuántas ciudades de Colombia le tuvieron que decir no al Campeonato Mundial de Fútbol Sala por las exigencias de FIFA? Los caprichos. Por las diferencias, o los caprichos de FIFA, porque los escenarios no les servían. Sí. A ponerle un aire acondicionado, por decir en Bogotá, un coliseo, ¿qué sentido tiene? No. O en ciudades como esa. Uno entiende que en Barranca de pronto se necesite, o no sé, en ciudades como esas. ¿Cuántas ciudades tuvieron que no poder estar y sus gobernantes decirle no a la FIFA porque les exigían cambios en los escenarios de 15.000, de 12.000, de 8.000, de 10.000 millones? Escenarios que quedan en condiciones muy difíciles.
yo quisiera que usted o los medios le preguntaran a la directora del Instituto Municipal de Bucaramanga de Deporte, a la doctora Consuelo, ¿qué va a hacer para poder prender las luces del Coliseo cada vez que se necesite, que debería ser diario, porque ese Coliseo debería quedar para el uso público y no lo puedan hacer por el costo de las luces que la FIFA hizo colocar ahí? Entonces yo me pregunto qué van a hacer si no van a poder prestar el Coliseo, no lo van a poder volver a utilizar. Qué lamentable, cuando el señor alcalde le estaba diciendo a la ciudad que el Coliseo queda para el uso de los colegios y de todo el mundo. Sí. Señores, yo les pregunto, ¿qué va a hacer la pobre directora para pagar las luces que en la sola cuenta del prendido de las luces no lo tiene en presupuesto del instituto? Entonces, yo sí me hago unos cuestionamientos del por qué los caprichos de la FIFA están, hombre, siendo atendidos en Colombia de tal manera y con tanta solicitud de algunos políticos y de algunos gobernantes con tanto facilismo. ¿Por qué no le responden a la ciudad que un coliseo que le había costado 12.000 millones hace 4 años, hoy haya que meterle 12.000 millones más porque la FIFA tenga unos caprichos? Sí. Esas son las cosas que nosotros no podemos compartir, porque el deporte colombiano ha estado ausente de mucho dinero. Ahora, para terminar, con la diferencia que usted invirtió 2.000, porque usted los invirtió, 2.000 millones y fueron campeones. Aquí se gastaron 50.000 millones y se hizo el oso. Manuel, el tiempo se nos acaba, felicitarlo en estas bodas de oro, a usted, a don Jaime Arroyave, a toda la gran familia, esos dirigentes que hay en todo el país, porque sin duda se ha demostrado que el fútbol de salón, o microfútbol, como nosotros lo denominamos, es el deporte ancestral, es el deporte de barriada, es el deporte popular y es el deporte que podemos practicar en todos los escenarios. Y que sigan viniendo muchos éxitos. Sé que han comenzado los coqueteos por parte de la Federación Colombiana de Fútbol que preside don Ramón Yesurún, con el mismo Comité Olímpico Colombiano, con Baltasar Medina, su presidente, era de un acercamiento que ojalá sea por el bien del país, pero yo creo que ojalá no sea para acabar con esta historia de 50 años que han sido historia pletórica por esos resultados, por esas conquistas, por esos logros y por esas oportunidades. Es que es muy difícil acabar un deporte que no nos pertenece a ninguno en particular. Un deporte que es llamado el deporte de barriada de Colombia, le pertenece al de las tiendas, las acciones comunales, al del chuzo, al de la chacita, ¿Cómo entrega uno eso, Carlos Julio? Si es que de este deporte, indirectamente, cada fin de semana vive muchísima gente. No podríamos calcular la gente que vive del microfútbol en cada cancha que hay, en cada barrio y en cada municipio del país. O sea, es un tema que raya más en lo social que en lo deportivo. Entonces, a mí me queda muy difícil entregar la jurisdicción de un deporte y entregársela al fútbol para que la convierta en una modalidad. Ahora, en un negocio. En un negocio. Ahora, que pudiéramos de pronto hacer unos acercamientos en el tema deportivo, hombre, para el bien de los deportistas, y todo, hombre, me parece perfecto, yo estoy abierto. Para no volver a hacer el oso que hicimos. Sí, me parece y estoy abierto, pero que me pidan que acabe el fútbol de salón o el microfútbol como deporte, cuando miles de colombianos un fin de semana tienen una forma de vivir, incluyendo los deportistas, cuando un patrocinarcito les da los 10.000, los 20.000 pesitos por ir a un partido, y eso es el mercado de su casa, yo no me puedo dar el lujo de venderme como individuo ante el poder de la FIFA, porque ese sería ya un negocio de Manuel Sánchez, porque yo estoy seguro que si la FIFA le ofreciera algo a este deporte, no se lo ofrecería al microfútbol, se lo ofrecería directamente a Manuel Sánchez. Y a estas alturas de mi vida, venderme me queda muy jodido. Que ya lo hicieron. Sí, exacto, me queda muy jodido. Manuel, muy bien, felicitaciones. Hemos tenido hoy como protagonista a Manuel Sánchez Aguirre, santanderiano, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, igualmente el responsable de la división profesional, que ya tiene las copas masculina y femenina, repito, por los 50 años que coinciden con la culminación de una modalidad del fútbol, el fútbol sala, que ha terminado con más pena que gloria. Y hombre, sinceramente, pues reconocer los esfuerzos que se ha hecho por parte del gobierno, porque pues quisieron que el país quedara bien en lo organizativo, en lo que tenía que ver con los recursos,
pero no con semejante desproporción. Y a propósito de microfútbol, esta noche, dentro de contados minutos, el equipo TAS, que está con John Pinilla y su corte, va a jugar en Piedecuesta, se estrena allí en la Copa Profesional, luego de jugar algunos partidos en Bucaramanga, para sostener el liderato y que de esta manera le permita continuar cabalgando en procura de defender el título que alcanzó en el primer semestre. Después de la pausa, don Luis Gabriel El Coco Gómez con más información del deporte aquí en Oro Noticias. Desde Bogotá, desde las oficinas de Acor Colombia, desde donde hemos originado esta entrevista, nos despedimos. Buenas noches.